Amigas y amigos, seguidores de la revista Intertextual Nicaragua, nos hemos trasladado hasta El Salvador, el país centroamericano que se aproxima a elegir presidente y diputaciones este 4 de febrero del 2024 en unas elecciones que para muchos han sido fraudulentas por la inscripción de la candidatura del ahora presidente Nayib Bukele, quien cuenta con más del 81% de la aprobación de la población salvadoreña según las encuestas en este país. Hemos intentado en esta cobertura especial darle a conocer los diferentes panoramas de lo que está pasando este país centroamericano. Lastimosamente no hemos podido acceder a entrevistas con las diferentes candidaturas a la presidencia, pero sí pudimos conversar con la candidata a vicepresidencia del partido Nuestro Tiempo, Celia Medrano, periodista y activista defensora de derechos humanos, quien nos cuenta su perspectiva de estas elecciones. Doña Celia, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. ¿Cuál cree usted que son las dificultades que han enfrentado en esta campaña que se riñe usted contra un fuerte candidato que es Nayib Bukele? Los mensajes de odio son de las herramientas principales para azuzar sentimientos de las personas, pero también para afianzar una visión conservadora del mundo que está ganando terreno a nivel internacional, del cual es parte el buquelato. Es importante plantear de que el ser mujer, el ser una mujer periodista de prensa independiente, el ser una mujer que trabaja en la defensa de derechos humanos, el ser una mujer candidata de un partido de oposición democrática, la coloca en primera línea de ese mensaje profundamente conservador en donde se quiere reasentar el planteamiento de que las mujeres tienen que estar en su casa y que las mujeres tienen que estar sometidas a hombres que las lideren. Las mujeres que están en el oficialismo no tienen ese problema. La ley de protección para la mujer contra todo tipo de violencia se aplica en favor de mujeres que son parte del oficialismo en función de atacar, y no se aplica cuando se trata de mujeres que son críticas a las cosas que genera este gobierno o que son de oposición política. Presentamos al Tribunal Supremo Electoral sabiendo que no iban a hacer nada al respecto, porque el Tribunal Supremo Electoral está cooptado o sometido a los poderes que controlan Casa Presidencial. Sin embargo, como estaba planteando Andy y Ramiro, el decidir participar en estas elecciones nos permite desde adentro señalar y constatar de que la inacción del que debería de ser el principal juez y árbitro en estas elecciones lo responsabiliza de la inscripción de una candidatura inconstitucional, ilegal, en donde el mismo candidato sigue siendo presidente y en nombre de él, operadores estatales con recursos estatales están repartiendo cajas de comida, aprovechándose para comprar votos, para intentar comprar votos de la gente que tiene hambre por una pobreza que se ha profundizado desde que son gobierno, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva. Las mismas fuentes oficiales nos dicen que somos más pobres desde el 2019 hasta la fecha, y ese crecimiento de pobreza, en lugar de ser corregido, se instrumentaliza para tratar de comprar votos, regalando comida a gente con hambre por una pobreza que ellos mismos han profundizado en nombre de un candidato que a su vez es presidente, sin que el Tribunal Supremo Electoral haga nada al respecto. Y en ese marco presentamos esta denuncia porque alrededor de 300 mensajes diarios en redes sociales registrados durante apenas 15 días. En este estudio que entregamos al Tribunal Supremo Electoral demostrábamos de que hay mensajes con insultos, con agresión por ser mujeres que participamos en política.
venidas desde cuentas supuestamente anónimas, pero cuyos seguidores son actores de instancias estatales, de instancias gubernamentales o funcionarios públicos. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas. Una cantidad de supuestas cuentas anónimas desde donde se generan mensajes de odio hacia mujeres candidatas a un nivel de saturación, financiadas con el aval de recursos estatales. ¿Qué busca ustedes con esta candidatura para la democracia de este pequeño país centroamericano como lo es El Salvador? Se busca la mayor amplitud y diversidad posible de contendientes y representaciones de los más amplios sectores, cuando lo que se busca es la consolidación de un régimen autoritario. Lo que nos encontramos es con el ahogo de cualquier iniciativa que no esté alineada, sometida, cortada por el poder en el gobierno. Entonces, lo que está pasando es que se ahoga la democracia. Un partido político joven, un partido político con alternativas, pero con pocos recursos, pero con una energía y disposición de trabajar por la gente sobre estándares democráticos, es un partido considerado por el oficialismo como enemigo. Entonces, nuestro tiempo es un enemigo a atacar por parte del oficialismo, porque en primer lugar es un partido joven. Su dirección está conducida por gente joven, no inexperta en política, pero sí gente muy joven. Y ha sido capaz de mantener una alianza con una plataforma de organizaciones de sociedad civil que son las que propusieron que una fórmula presidencial fuera llevada, acogida por un partido político para competir en estas elecciones por la presidencia y la vicepresidencia de la República. Y esta fórmula presidencial no estaba afiliada al partido político, venimos de sociedad civil, venimos de realidades muy diferentes, los que estamos en esta fórmula presidencial, un ex capitán de la Fuerza Armada, una defensora de derechos humanos, mundos distintos, pero que partimos de algo sumamente peligroso para la democracia, sobre todo en un momento político crucial como en El Salvador, en donde lo que se está decidiendo, lo que nos estamos jugando es la democracia. La comunidad internacional se encuentra a la expectativa de lo que pueda suceder con estas elecciones que para muchos resultan inconstitucional, como usted misma lo ha señalado. Pero, ¿cuál cree usted que debería ser la postura de la observación internacional cuando incluso Estados Unidos ha dicho que va a esperar los resultados y la observación de su equipo que han enviado a este país? ¿Qué pediría usted a la comunidad internacional y a los equipos de observación que han decidido venir a este proceso electoral? Muchos observadores están analizando estas elecciones desde parámetros básicos de institucionalidad democrática y tenemos que hacer entender de que estas elecciones no son democráticas. Han violentado todas las reglas básicas de la democracia. No hay un juez independiente, no hay un Tribunal Supremo Electoral independiente, no hay diputados que garanticen de que personas ejerzan libremente su derecho de pensamiento, organización y expresión. Toda la institucionalidad democrática está cortada o sometida. Y en ese marco no puede esperarse de que en estas elecciones que se están viviendo en medio de un régimen permanente de suspensión de garantías constitucionales, ni siquiera en la guerra, ni siquiera en elecciones que se dieron en medio del conflicto armado. Yo viví el conflicto armado y ni siquiera en medio de un conflicto armado vi tanto miedo de la gente de decir lo que piensa de manera pública. Las encuestas dicen que el 70% de las personas tienen miedo de decir lo que realmente piensan ante un encuestador, porque temen las represalias que eso pueda agenciarles. Ni siquiera en medio de un conflicto armado
he visto los niveles de politización, los niveles de militarización del ejercicio de la política como se está viendo ahora en estas elecciones. El mundo debe de saber que estas no son elecciones justas. El mundo debe de saber que estamos enfrentando recursos estatales, poder estatal, la intencionalidad de agenciarse permanentemente al poder a través de la militarización del ejercicio de la política y garantizándose la cooptación o el sometimiento de todas las instancias públicas. Eso no es democracia. ¿En qué clase de democracia el 70%, 7 de cada 10 salvadoreñas y salvadoreños prefieren callarse lo que piensan porque saben que eso puede tenerlo? Me llama la atención varias de las cosas que usted me explica, pero antes de que se presentara la candidatura a usted en este partido, nuestro tiempo, ¿hubo algún intento de unificar a la oposición y de presentar una candidatura única que pudiera hacer peso a la candidatura abrumante que le lleva en la ventaja de Nayib Bukele? Por eso nuestro tiempo es tan atacado como partido político, porque fue el único partido que asumió una propuesta de 2 personas para fórmula presidencial que no responde a sus filas, que no estaba afiliada a su partido político, sino que venía de organizaciones de sociedad civil. Las organizaciones de sociedad civil presentaron esta propuesta a todos los partidos políticos de oposición democrática y cada partido político asumió, prevaleció sus propios intereses a los intereses comunes de una fórmula presidencial representativa y el poder haber llevado una fórmula única. Sin embargo, tomen en cuenta de que toda la oposición, en función de las diferentes encuestas, representamos alrededor del 10%, si descartamos a toda esa gente que no está hablando en las encuestas. Aunque hubiéramos llevado una posición única, una candidatura única, eso hubiera sido muy valioso para muchos sectores con mucha trayectoria política, pero para el promedio de la población, un 40% de gente que lo que le importa es que se defienda el medio ambiente, un 60% de gente que lo que le importa es que se respeten los derechos humanos, un 25% de gente que dice que es más importante un maestro, una maestra que un policía, un 50% casi de personas que las mismas encuestas nos dicen que plantean que es más importante un médico que un soldado. A esa población creemos que queda en ellas depositar la posibilidad de que este 4 de febrero por su voto puedan cambiar las cosas. Las y los periodistas han sido un sector atacado en El Salvador, según lo reflejan diferentes informes de la Asociación de Periodistas, de la misma Sociedad Interamericana y de organismos de derechos humanos que han documentado los ataques recurrentes a la prensa en El Salvador, incluso teniendo en este preciso momento periodistas fuera del país por miedo a la persecución. Le pregunto, ¿tienen alguna propuesta ustedes para la protección de las y los periodistas y la libertad de prensa en El Salvador? La defensora de derechos humanos, que a su vez es periodista. Y es importante en la plataforma programática de Nuestro Tiempo, que es una síntesis de 100 propuestas generadas desde la plataforma Sumar, que contenían 19 ejes programáticos, 12 ejes programáticos, se resumen en 3. En uno de esos ejes, propuestas programáticas principales, se plantea de que un paso inmediato de la fórmula presidencial deberá ser la reconfiguración de la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial, no como una reproductora de la narrativa oficial única que se pretende imponer en el país, sino como el rol que debería de tener, que es el de facilitar a periodistas el poder tener acceso a información pública. Y otro aspecto y otro paso ineludible es rescatar
de la oscuridad en la que se encuentra actualmente el Instituto de Acceso a Información Pública. Pero ustedes saben que los magistrados, los comisionados de este instituto están sancionados en la lista Engel de Estados Unidos precisamente porque su rol no ha sido dar acceso a la población de información que le pertenece. Incluso información oficiosa ahora está declarada en reserva durante 4, 7 y hasta 10 años. El instituto debe de ser rescatado y debe de operar conforme su mandato legal, que es garantizarle a la población acceso a información, sobre todo información del ejercicio público. Esa información no es de quien está el poder de turno, esa información es del pueblo. Estas fueron algunas de las respuestas que nos concedió Celia Medrano, candidata a la vicepresidencia por el partido Nuestro Tiempo, quien se jugará un puesto en la silla presidencial este próximo 4 de febrero del 2024. Desde Intertextual agradecemos que estén atentas y atentos de esta cobertura especial que estamos dando desde este país centroamericano.